Hipódromo Internacional Rancho Alegre, 16º derbi guayanés de la historia. La salida en cualquier momento, el público con expectativa partida para el gran derbi guayanés 2008, un tanto mala para Bulle de Game, queda con Lystrom en los últimos lugares. De inmediato Salobris Gol a tomar el primer lugar, el triple coronado Mr. Eden acompaña por dentro entre los dos. El caballo Mr. Lujalo, más atrás Quinchemi, junto con el caballo Rey Sur y Dan Forma y Gol. Frente a nosotros, los aplausos del público. Gran derbi guayanés del año 2008 en Rancho Alegre. Viene presionando por la parte interior de la cancha, la lleva Quinchemi con el ejemplar Salobris Gol. Salobris Gol domina la carrera, Quinchemi, la otra yegua está en el segundo lugar. Mr. Lujalo está tercero, en el cuarto el ejemplar Dan Forma y Gol, en el quinto Rey Sur. Más atrás intenta el Calica, detrás de este Bulle de Game, junto con Lystrom dejaron a Dalit en el último lugar, 25-4, recta de enfrente en el gran derbi guayanés, temporada oficial del año 2008. Salobris Gol con Castillo hasta el frente, a un cuerpo está avanzando Quinchemi para el segundo lugar, dejaron 52 para los 800 metros, Revisur está tercero, en el cuarto Mr. Lujalo, en el quinto Dan Forma y Gol, más atrás se mueve Tama y Fly, junto con Fin de Mundo, el caballo Lystrom, Mr. Eden, el Calica junto con Adalí, Bulle de Game se va al último lugar, 900 metros para la sentencia en el gran derbi guayanés y ya Revisur viene pasando a la punta, Revisur tomó la delantera, dos cuerpos sobre Salobris Gol, el 79 para 1200 metros, Revisur está en la punta, el pupilo de Pedro García, allá va Salobris Gol por la parte interna de Castillo, en el tercero Quinchemi, en el cuarto Dan Forma y Gol, en el quinto viene avanzando Tama y Fly cuando se aproximan a la última curva. Salobris Gol otra vez por la parte interna de la punta con Castillo, domina Salobris Gol el derbi guayanés del año 2008, Revisur para el segundo, mejora para el tercero por el lado exterior del caballo Fin de Mundo cuando entran en la recta final, domina la carrera Salobris Gol, pero Fin de Mundo corre mucho por la parte exterior de la cancha y Quinchemi se lanza por dentro, pero Salobris Gol está crecida en la punta, Fin de Mundo para el segundo lugar, domina Salobris Gol, Fin de Mundo para el segundo, Quinchemi vuela por la parte interior de la cancha, pero Salobris Gol le pone nombre y se convierte en la primera yegua en ganar el derbi. ¡Ganó Salobris Gol! ¡Viva el equipo guayanés! Segundo Quinchemi, tercero Fin de Mundo, cuarto Revisur, quinta Dan Forma y Gol. Más atrás el Calica, Tama y Fly, Adalí, Lystrom, Mr. Eden, Mr. Lujalo y Bulle de Game en el último lugar.